Isaías capítulo 53, uno de los pasajes que quiero leer esta noche. Y esta palabra necesito que usted ponga muchísima atención porque voy a hablarle de la injusta justicia divina. Es injusta. Estábamos en una reunión, en un momento acompañando a un pastor que estaba pasando un momento muy crítico y él expresaba esto. No, Dios es injusto, y los demás nos asustamos y estábamos escuchándolo, pensamos que su crisis le estaba llevando a desvariar. Y él dijo, porque tuvo misericordia de mí cuando yo era un incrédulo que blasfemaba su nombre, él tuvo misericordia de mí. Él decía, Dios tendría que haberme borrado de la tierra, pero no hizo la justicia humana. Dios es practicante de la justicia divina. ¿Viste cuando la Biblia nos cuenta que traen a aquella mujer y la tiran ahí a los pies de Jesús y están los religiosos acusando y diciendo, la encontramos en el mismo acto de inmoralidad y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla? ¿Qué dices tú? ¿Recuerda eso? Y Jesús le dice, bueno, el que esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra. Y se van todos porque evidentemente la convicción de pecado por obra del Espíritu Santo los enfrentó. Y cuando se fueron todos, Jesús le dijo a la mujer, y quiero que usted entienda cómo actúa la justicia divina. La justicia divina no dice está todo bien, está todo bien, está todo bien. No. Mire cómo actúa la justicia divina. Jesús le dice, ¿nadie te condenó? Y ella dice, no, nadie me condenó. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero no lo hagas más. ¿Se entiende? Es decir, no tomes a la liviana el perdón de Dios. No tomes a la liviana su misericordia. Dios utiliza, menos mal que no utiliza la justicia humana porque no quedaríamos nadie. Dios usa la justicia divina. Te equivocaste, te arrepentiste, aprendelo de una vez, no lo hagas más. Así actúa la justicia divina. Nos da oportunidades maravillosas. Sí, es que alguien pagó el precio para que eso sea así. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Es decir, no hay lugar aquí para el romanticismo, aquí hay un cuadro muy fuerte. Desechado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y vaya a saber por qué le viene esto, vaya a saber qué habrá hecho. Él estaba cargando sobre sí nuestros pecados. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Repítalo conmigo, por favor. Mas Jehová cargó en él que el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Ese es tu Señor, tu Salvador, a quien adorás. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de las tierras de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cuántos saben de quién está hablando este pasaje? Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Rey, es Dios que descendió del cielo para pagar nuestras culpas y nuestros pecados. Quiero que salte conmigo a Romanos capítulo 12. Hoy vamos a recorrer un poquito la Biblia, porque aquí hay palabras del Señor que no vamos a dejar pasar. Vamos a mencionar lo del texto bíblico, ¿verdad? Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos han aceptado al Señor? Quiero que sepas algo de ti mismo. No hay condenación sobre ti, porque esa condenación fue llevada por Cristo. ¿Se entiende? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Por cuanto era imposible para la ley, para todo concepto religioso, era imposible redimirme porque era débil en la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Básicamente esto es lo que dice este texto. Nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra humanidad hacía imposible que pudiéramos ser leales a Dios. Entonces íbamos a estar siempre condenados, porque nunca íbamos a tener la posibilidad por nuestra propia cuenta de resolver las cosas. Pero Dios cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Y me conmueve y me traspasa el corazón leer lo que dice 2 de Corintios. Capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, y bien claro lo dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Algo te pasa adentro, no podés ser indiferente, no podés quedar frío, no podés quedar como si nada pasara, te revuelve tu espíritu, algo te sensibiliza aquí adentro. Y esto es lo que dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Gloria a Dios. A ver, los que se animan, digan gloria a Dios. Amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, es decir, vamos más allá del plano humano visible, y si a Cristo conocimos según la carne, como persona física, ya no lo conocemos así. ¿Cómo conocemos ahora a Cristo? Como Señor de señores, como Rey de reyes, como el Todopoderoso, como el que está en el trono junto al Padre, ¿verdad? Otra visión, otra dimensión de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y escuche esto, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y si esta revelación de su palabra es fuerte, esta te parte en pedazos. Versículo 21, al que no conoció pecado,
lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bienaventurado el que está comprendiendo esto, pero quiero pedirle a todos, dígale al Espíritu Santo que le ayude a comprender esta palabra que estamos leyendo aquí. Porque al menos que tu mente sea iluminada por el Espíritu, te va a costar comprender lo que dicen las Escrituras. Está diciendo que el Santo cargó el pecado sobre sí para libertarnos a nosotros. El Eterno se hizo mortal y el Dios Todopoderoso se hizo dependiente. Imagínese el Dios Todopoderoso en la persona de Jesús, recién nacido, el bebé. El bebé depende de los mayores, depende de todos. Así que el Dios omnipotente se hizo un ser dependiente al nacer sobre la tierra. Dígame si esto no es maravilloso. Claro, a nuestra mente le cuesta comprender. Nos cuesta comprender esto, pero por esto el Señor vino por nosotros. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Comprenda que mi euforia, pese que hoy he tenido un día largo, he estado en distintas reuniones, en distintas actividades, no sé cuánta batería me queda, así que me voy a tener que apurar. Encima, antes de mí, estuvo acá un hombre grande ahí, el presidente de la fundación, contando cosas. Menos mal que ya se fue. Ahora está el pastor con ustedes. Pero déjeme contarle algo. Porque todo esto tiene que ver con experiencias espirituales muy poderosas. Cuando estábamos iniciando todo el desafío de este lugar, nos asustaban las cifras. Y yo entendí del Señor, quédate tranquilo, eso es cosa mía. Cuando me volví a asustar, el Señor me dijo, no me estropiece el negocio. Y a esta altura vemos la fidelidad y la bondad del Señor. Pero lo que hoy les estaba compartiendo, quiero contarles ese detalle. Cuando completamos la tratativa y firmamos el acuerdo, yo volví a mi casa y todo el programa que acabo de explicarles hace un rato me vino así como revelación del cielo. Una descripción como si alguien me lo estuviera dictando, por eso es que lo tomo tan en serio. ¿Qué quiero decirte? Es que se cumple lo que Jesús dijo, busca el reino de Dios y su justicia y todo es añadido. Cuando das el paso que tenés que dar creyéndole al Señor, Dios trae las salidas, Dios trae las soluciones, Dios trae la provisión, Dios trae los milagros. Bien escuchaba tiempo atrás en una convención que cuando hay visión va a haber provisión. Y la visión que nosotros tenemos tiene que ser esa visión de la justicia divina. En la justicia de Dios que está a favor nuestro, esto aprendíamos la semana pasada, la justicia de Dios que está a favor de tu vida, tiene todo provisto para ti. Diga gloria a Dios, por lo menos por favor que tus labios expresen esa alegría del Señor. ¿Y sabes en quién está todo provisto? ¿En quién está todo provisto? Y Pablo escribe estas palabras. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? El gran problema de la gente es que quiere que Dios le provea, pero no quiere saber nada de amar y de servir al Señor. Quiere que Dios haga todos los milagros que quiere, pero no quiere saber nada de rendir su vida a Cristo. Pero cuando tu vida está entregada a Cristo y caminas en la justicia divina, porque es la fe, es creerle al Señor, está provisto todo. Y esto es obra del Señor. Por lo tanto, quiero decirte que la justicia divina de la que estamos hablando no tiene comparación. Es imposible para nuestra mente razonarla. Es imposible para nuestra mente comprenderla, porque no hay parámetros humanos. La justicia divina es la que se hizo cargo de todos los males para que nosotros tuviéramos todos los bienes. Amén. Y podés recordar esto, vas a recordar el centro del mensaje. En la justicia divina, Dios se hizo cargo de todos los males. Decilo, se hizo cargo de todos los males para que nosotros fuésemos participantes de todos los bienes. Esto es, Él se hizo cargo de todos los males para que nosotros fuésemos participantes de todos los bienes. Eso es la justicia divina. Por eso ignorarla o rechazarla es el peor de los fracasos. No tiene comparación. Claramente se distingue de toda otra justicia.
porque no se enfoca en la venganza, no se enfoca en el castigo, no se enfoca en el ajuste de cuentas y en la destrucción de nada. La justicia divina se enfoca en la redención, se enfoca en el perdón, se enfoca en la restauración. Por esto las personas cuando se convierten al Señor salen del pozo en el que están, sus vidas son transformadas y sus vidas son restauradas al propósito divino, a la imagen de Dios en su vida. Por eso nos cuesta creer cuando alguien cuenta su testimonio y nos cuenta de dónde lo sacó el Señor. Nos cuesta creerlo. Pero esto es lo que hace el Señor, porque la justicia divina está enfocada en la redención, en el perdón y en la restauración. Así que podría decirle a cualquier persona, si Dios te agarra. ¿Cuántos se asustaron la semana pasada cuando les dije que Dios te iba a justiciar? Pero ahora ya queremos ser ajusticiados por la justicia divina, ¿eh? Él me ama, me perdona. Esa es la justicia divina, ¿verdad? Entonces, si el juez justo te agarra, ¿qué estás pensando? ¿Qué dispara tu mente? Si Dios te agarra, ¿qué estás imaginando que va a hacer? Decirle a alguien, si Dios te agarra, te perdona, te redime, te transforma, te restaura. Eso es lo que Dios hace. Déjalo que te agarre, déjalo que te agarre. Oh, así es la justicia divina. Qué glorioso es esto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo viva por Él. ¡Qué palabra impresionante! Por esto, una cosa es decir el texto bíblico, otra cosa es interpretar el texto bíblico y otra cosa es que el Espíritu te revele lo que está diciendo esa palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que si Dios te agarra, te salva, te levanta, te redime, te transforma, te revela lo eterno, te hace caminar en el camino de la fe. Déjalo que te agarre. Oh, gloria a Dios. Suena amenazante decir eso, ¿no? Asusta. Pero cuando Dios te agarra con su justicia, qué cosa injusta. Qué cosa injusta. Porque la justicia divina es la más evidente demostración de su amor. No te agarra para hacerte pagar las culpas de todo. Y aun cuando te hace acordar, por eso no me canso de decirlo, y bienaventurados los que toman esta revelación, cuando el Espíritu Santo te lleva en tu historia y te hace recordar instancias oscuras, instancias perversas, dañinas, errores, pecados, no lo hace para condenarte, lo hace para que de una vez por todas saques eso de tu memoria y se lo entregues al Señor. ¿Entiende? En el campo de la psicología se dice que una persona no supera su error si no lo asume primero. Si uno se justifica y se justifica, no va a asumir que se equivocó, pero cuando uno asume en lo que se equivocó, está listo para entrenarse y superar el error. Bueno, con los pecados es lo mismo, al menos que asumamos que le hemos fallado a nuestro Creador. Al menos que asumamos que no somos perfectos, al menos que asumamos que hemos sido pecadores y que podamos puntualizar, porque cuando el Espíritu Santo te lleva en el recorrido de tu historia, no es para acusarte, es para que te sientas libre, que eso también lo clavó en la cruz del Calvario. ¿Se entiende? Ahora, quiero que lo distingas cuando lo hace el diablo. Cuando el diablo te recuerda tu vida vieja, es para amargarte, es para deprimirte, es para entristecerte, es para robarte la fe. Pero cuando lo hace el Espíritu Santo es para sanar tu alma. Y muchas personas han experimentado sanidad física, han experimentado sanidad emocional, sanidad psicológica, cuando han entregado al Señor lo que por siempre quisieron mantener oculto. Porque ¿sabe qué? La memoria
echa o esconde, pretende esconder en el olvido lo que le compromete. La memoria humana pretende esconder en el olvido, pero esconderlo en el olvido no es ser sano. Por eso el Espíritu Santo en alguna situación te lleva a que recuerdes lo que tenés escondido para que no lo escondas más, es para que se lo entregues, porque todos tus pecados fueron clavados en el madero. Amén. Esto es la justicia divina. Qué injusta que es la justicia divina. Qué injusta. Y creo que esta verdad tenemos que seguir meditándola y predicándola, porque nosotros tenemos, esta mañana el pastor Matías lo decía, la tenemos ahí clavada en la frente, el formato de la justicia humana. Lo tenemos tan impregnado que le parece extraño lo que estoy diciendo. Sin embargo, esto es lo que dice la Biblia acerca de la justicia divina. Y voy a mencionarle por qué razón la justicia divina, esa justicia que descendió del cielo para salvarnos, para redimirnos, para transformarnos, para restaurarnos, no vino para condenarnos, vino para salvarnos. ¿Por qué razón es injusta? Bueno, es injusta porque Él es el acreedor, que en vez de venir a reclamar que le paguemos todo lo que le debíamos, mirá si Dios nos reclamara por el aire que respiramos. No habría presupuesto que alcance, ¿no? Mirá si Dios nos reclamara por todos los errores que hemos cometido. Mirá si Dios nos reclamara por los actos de incredulidad. Porque a veces no oramos por la fe, a veces oramos por la duda. No es una oración de convicción, oro por las dudas. Y Dios es tan bueno que lo tolera. Es que el acreedor, a quien el mundo entero le debe, es el que se hizo cargo de pagar la deuda. ¿Cuántos saben ya que Jesús pagó su deuda? ¿Cómo hiciste para pagarla? ¿Qué crédito sacaste? Simplemente aceptaste que Él la llevó en la cruz. Por eso la invitación a la gente a aceptar a Cristo. Porque cuando aceptas a Cristo no estás aceptando una nueva religión, estás aceptando que el Señor se hace cargo de tu deuda, de tus pecados. Esto es injusto que caiga sobre Él, por favor. Es que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él tendría que estar diciendo, vengan y cúrenme. Y con todo lo que Él sufrió por nosotros, Él nos cura nuestras heridas. Porque si hay alguien que sabe de heridas, esto que le estoy contando, mi amigo, si usted supiera, mire hermano, nadie entiende lo que a mí me pasa. Quiero decirte que Jesús lo entiende todo. Lo entiende todo. Y el herido no salió a llorar por sus heridas, sino vino a curarnos. Déjalo que Él te cure. No seas un incurable. ¿Sabe? Hay personas que son incurables porque no se dejan curar por el Señor. Siempre están señalando que alguna vez lo hirieron, que una vez lo ofendieron, que en la vida le pasó esto, que no lo amaron cuando era chico. Entonces, claro, agarramos el violín y entonces en esa melodía lastimera nos ponemos a llorar juntos. Pobrecito, las angustias de su vida. Yo comprendo lo que es el dolor, pero quiero que comprendas lo que es la salvación. Amén. Mire, si yo esta noche aquí, en vez de predicarte acerca de cómo la justicia divina te hizo libre, te hablara de tus angustias, de tus tristezas, de tus necesidades, de las incomprensiones, de las traiciones que viviste, dirías, ¿cómo me está hablando el Señor? ¿Qué revelación tiene el pastor? Es que toda persona ha sufrido esas cosas, pero toda persona tenemos que entender que nosotros fuimos sanados en las llagas de Cristo, en las traiciones que hicieron a Jesús, en las espinas que se clavaron en su frente, en los látigos que golpearon sus espaldas, el castigo de nuestra paz, lo que nosotros debimos haber pagado, el herido vino a curarnos. Déjalo que te cure, no seas un incurable. Por esto, cuando viene a tu memoria las cosas que sufriste, decirle gracias Señor porque vos sufriste más que yo. Él comprende todos nuestros dolores. Los comprende porque Él cargó los de toda la humanidad. Entonces, no seas un incurable, deja que el herido te cure. Amén. A ver, decite a ti mismo, deja que el herido te cure. Él sabe de heridas. ¿Lo traicionaron a Jesús? ¿Lo golpearon? ¿Lo maltrataron? ¿Lo rechazaron? ¿Qué más querés encontrar?
En Cristo están todos los golpes que vos recibiste en la vida, más Él recibió los de toda la humanidad. Él es el herido que nos vino a curar. Entonces no te abraces a todo lo que sufriste en tu vida, porque te convertís en un incurable. No te va a curar ni la ciencia, ni la psicología, ni la psiquiatría. Si no te cura el espíritu, no te va a curar nada. Deja de ser un incurable y aceptá que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Nos entendemos, amados? Oh, qué serios que están. El ofendido, a quien agredimos, porque la peor ofensa contra Dios es la incredulidad. Y esta mañana bien nos explicaba el pastor Matías que el hombre lo ofendió no creyéndole, obedeciéndole una serpiente antes de obedecerle al Señor. Y quiero decirte por qué es tan ejecutable el pecado de Adán. Porque Adán veía a Dios cara a cara. ¿Se entiende? Adán dialogaba con Dios persona a persona. No usaba un celular, Dios no le mandaba mensajitos. Dios venía y trataba con él en el huerto. Así que él sabía quién era esa persona divina, pedazo de torpe. ¿Cómo le va a hacer caso a la serpiente? Lo ofendió. ¡Qué vergüenza! Una y otra vez en mi oración le digo al Señor que tu espíritu me guíe de tal modo que nunca te ofenda por incredulidad. Es preferible que la gente diga, ese tipo está loco, y no que Dios me diga, ¿por qué no me creíste? Voy a caminar en lo que el Espíritu de Dios me guíe, aunque usted me tilde de loco, de delirante. Una hermana que tuvo la valentía un día de decirme, pastor, yo creía que usted deliraba. Entonces ahora cuando cuenta algunas cosas le digo, vení, tomame la fiebre. Cuando yo hablaba de lo que el Señor nos estaba diciendo que iba a hacer con esta congregación, porque éramos todos pobres, todos necesitados. Muchos de los hermanos vivían de la caridad, muchos hermanos se vestían con la ropa que le regalaban, y yo le hablaba de que Dios nos daba bendición, que íbamos a hacer una iglesia próspera, que íbamos a tener una propiedad, que íbamos a tener una carpa, que íbamos a hacer campaña con nuestra iglesia, y la hermana decía, el pastor tiene fiebre, está delirando. Prefiero que me tenga por un delirante y no que Dios me tenga por un incrédulo, porque la incredulidad le ofende a Dios. Y quiero animarte a ser un creyente que le cree. ¿Amén? Si te animás a caminar con este pastor, vas a vivir haciendo locuras de fe. Pero a Dios le encanta que le creas. Si algo que comprendí es que a Dios le gusta que le crea. La incredulidad lo ofende. Y el ofendido es el que salió a reconciliar. El ofendido es el que salió a buscar a los que le agredieron, a los que lo ofendieron, y a darles la oportunidad de reconciliarse. Por eso en Cristo el Señor hizo la obra de reconciliación y se la encomendó a la iglesia. Por eso Pablo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Cuál es el ruego? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el contenido de nuestro mensaje? Reconcíliese con Dios, por favor, reconcíliese con Dios. Por eso la tarea de la iglesia es evangelizar, no en cultivar una modalidad religiosa. El mensaje de la iglesia es llamar a la gente a la comunión con Dios, a reconciliarse con Dios, a recibir el perdón, a dejar que la justicia divina lo libere de todas las ataduras en las que está metido. Este es el mensaje. Por eso esta justicia es injusta. El ofendido sale a buscarte para reconciliarte. Y es injusta porque al único inocente se le cargaron todas las culpas. Al único inocente. Al único en el que nunca se halló engaño en su boca. Intachable. Hicieron de todo para hacerlo equivocar, para que diga algo que se pueda considerar pecado. Él fue el inocente. ¿De quién estoy hablando? De Jesús. ¿Se acuerda? Murió por mí Jesús, el inocente. Tan grande amor jamás comprenderé. Todas mis culpas borró completamente. Impresionante.
Eso es injusto. Que al inocente se le hayan cargado mis pecados, que al inocente se le hayan cargado tus pecados, y que él quedó de culpable y nosotros de perdonados. ¿Qué cosa? No tiene explicación esta justicia divina. Cargó la culpa sobre el inocente e hizo libre a los pecadores. Es injusta porque al único santo se lo convirtió en pecado. Y qué fuerte que es el versículo del capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¡Wow! Molido fue por nuestros pecados. ¡Qué extremo! El inocente, el santo, el único santo, fue manchado, ensuciado, pisoteado, aplastado, convertido en pecado para llevar nuestros pecados. Él no fue practicante del pecado, él cargó el pecado. Por eso esta palabra, necesitamos luz, revelación del Espíritu Santo para entender cómo Jesús ocupó nuestro lugar, para darnos a nosotros el lugar de honor que Él tiene junto al Padre. Impresionante. Te aseguro que estos días esta palabra me partía en pedazos mirando esto. ¿Por qué? ¿Por qué es injusta? Porque el crucificado, que tendría todas las razones para gritar desde el madero y decir, ya van a ver, ya va a caer fuego, ya van a ver que Dios los va a castigar. No, está colgado en la cruz, las espinas ensartadas en su cabeza, los clavos en sus manos y en sus pies. Y Él está diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No se puede entender, eso es injusto. Él tendría que haber estado pidiendo fuego del cielo. Si hubiera sido Juan y Jacobo, seguro hubieran pedido fuego del cielo. Si hubiera sido vos, yo no sé. Pero no quiero preguntarme si hubiera sido yo. Pero mira que la justicia divina, lo estás matando y te está perdonando. Lo están matando y Él está perdonando. No se puede entender, ¿verdad? No se puede entender. No sé cuántos están dimensionando esto que le estoy diciendo. Jesús no se estaba sacando una foto en la cruz. No estaba allí haciendo una exposición artística. Los que tengan la oportunidad y recuerden este nombre, el doctor López Rossetti, Daniel López Rossetti. Búsquenlo en internet cuando este doctor explica lo que despertaban los clavos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, lo que dispara en el cuerpo y en el cerebro de una persona cuando los clavos están perforando donde están sus tendones. Todo lo que se produce en esa persona, y él estaba colgado de los clavos. Por favor, no podemos entender esto. No podemos dimensionar el sufrimiento. Y en ese sufrimiento Él está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí estabas vos, allí estaba yo, y Jesús nos estaba perdonando. No puede ser. Creo que cualquier ser humano con un poquito de criterio hubiera amenazado, hubiera golpeado a los que estaban alrededor de la cruz, les hubiera tirado piedra, hubiera tomado una espada, habría salido a cortar cabeza, porque no puede ser que lo estén crucificando y el crucificado está en la cruz y está perdonando. No sé si lo podés entender. No es humano. No es humano. Por eso tenía que ser Dios el que por amor a nosotros. ¿Sabes por qué Jesús no se bajó de la cruz pese a que lo provocaron? ¿Sabes por qué no dictó juicio desde la cruz? Porque si Él lo hubiera hecho, nosotros no hubiéramos tenido salvación. Pero por el gozo puesto delante de Él. ¿Sabes qué fue el gozo de Jesús? Desde la cruz Él te estaba viendo salvo. Él te estaba viendo redimido. Él te estaba viendo restaurado. Él te estaba viendo perdonado. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Tuvo en poco todo el menosprecio que vivió. Tuvo en poco todo el dolor. Y lo logró porque la humanidad entera se está enterando que hay un Salvador, que hay un Redentor. Y millones y cada vez más cantidad de gente en el mundo están adorando al Rey de Reyes. Ese es el gozo del Señor. La conversión, la salvación, la restauración, la justicia divina no vino a destruir. La justicia divina vino a redimir.
Oh, gloria a Dios, que puedas entender la justicia divina, la que salva, la que perdona, la que restaura. El crucificado está perdonando desde el madero. Yo quisiera que te detengas ante esos textos. Y te digo que si amas a Jesús no podrías leer ese texto sin que se te caigan las lágrimas. Si sos un ser humano normal, no estás viendo una novela que conmueve los sentimientos, estás viendo la realidad cuando el Redentor vino a pagar el precio por la humanidad. Quisiera que dimensiones eso, por favor, que te detengas ante la Escritura. ¿Por qué es injusta la justicia divina? ¿Por qué? Es porque al Rey de Reyes, el Señor, el que estaba con el Padre creándolo todo, el creador del cielo y de la tierra, el que estaba pensando en nosotros, el que nos creó a su imagen y semejanza, al Rey de Reyes, fue convertido en siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta en la cruz. ¿Sabe lo que significaba ser crucificado? El término con el que se reconocía al que iba a la cruz es que había sido declarado maldito. ¿Por qué Jesús no vino antes? Porque los demás imperios de la tierra tenían otros modos de castigar. ¿Por qué vino cuando estaba gobernando el imperio romano que crucificaba? Vino en el tiempo justo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4. Llegó, ¿por qué? Porque ahí estaba un imperio que ajusticiaba crucificando. Fue declarado maldito el único bendito. El Rey de Reyes, al que nosotros adoramos y decimos, Él es el Rey de Reyes, Él vive para siempre, Él asumió ese lugar, el lugar del esclavo. Y cuando le dice a los discípulos, ustedes me dicen Señor y tienen razón, porque soy Señor, sin embargo estoy entre ustedes como el que sirve y tomó la toalla y les lavó los pies. A esos patas sucias le lavó los pies, asumió el lugar del siervo, asumió el lugar. Es injusto, es injusto. Si el Señor estuviera aquí y viene a atender lo que debiéramos atender los servidores, diríamos, por favor, no Señor, deja eso, es mi trabajo, ¿cómo lo vas a hacer vos? Pero el Señor asumió el lugar del siervo, el lugar del esclavo, pero ¿sabes? Nunca dejó de ser rey, nunca dejó de ser Señor, nunca dejó de ser Señor, nunca dejó de ser rey. Por eso es injusta la justicia divina. ¿Cómo es esto? Él debió haber mandado fuego del cielo, debió haber castigado, sin embargo no vino a pagar el precio. Es el más ignorado de la humanidad. Algunos tienen al Cristo como un amuleto, la cruz como un adorno, como una señal religiosa. Pero Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿cuántos lo recuerdan? Tome su cruz y sígame. Y no hay manera de seguir a Jesús sin asumir la cruz. Sin embargo, usted va a encontrar tantísima gente que se declara ser seguidor de Jesús y nunca asumió la cruz. ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! Porque el modo de seguir a Jesús es asumir la cruz. Él es el más ignorado. Es más, los que estamos acá somos conscientes y asumimos eso de que nos acordamos del Señor cuando el dolor nos aprieta. Es algo así como el odontólogo, vas cuando el dolor no te deja tranquilo y ya te tomaste los analgésicos y no te hicieron efecto y entonces vas ahí porque el dolor ya no das más. Mucha gente ora al Señor cuando no puede más con su dolor. Entonces el Señor no es el primero en su vida, el Señor es el último remedio, no es el primer recurso. Y el Señor no dice, te estuve buscando y no me respondiste. Te hablé por la predicación y estabas pensando en cualquier cosa y no estabas pensando en mí. Cantaron coros que me adoraban y vos estabas ahí memorizando la canción romántica que no te podías olvidar. ¿Has escuchado reproches cuando te acercaste a Jesús? ¿Has escuchado reproches? Cuando te acercaste, descubriste que Él no te hizo ningún reproche.
¿Cuántos pueden entender esto? ¿Cuántos vivieron esa experiencia? ¿Cuántos descubrieron que cuando te humillaste delante del Señor, Él vino y te socorrió y no te hizo reproches? No, no se puede entender la justicia divina. No se puede entender. Porque la justicia humana es, bueno, aguantátela. Vos hiciste mal, ahora aguantátela. Ahí, llorá. Que llore esa malvada. Vamos a poner una cuota de humor que están asustados. Ahí está, el que las hace las paga, ¿eh? Y así le va a venir. Sí, es cierto, claro, lo que uno siembra cosecha. Pero digamos la verdad, ¿hemos cosechado el mal que hemos hecho en la vida o fuimos socorridos a tiempo antes que llegue la cosecha? Hemos sido socorridos a tiempo. Hemos sido socorridos a tiempo. A veces vemos situaciones que decimos, yo hubiera estado ahí. Yo hubiera recibido ese castigo. Yo habría sido el que le hubiera pasado esa desgracia. Pero no me pasó porque Dios intervino. Dios me guardó. Pude haber perdido la vida. Pero ¿por qué no la perdí? Porque Él vino a tiempo. Muchos de nosotros tenemos que asumir esa realidad. Porque somos practicantes de la injusticia humana, no reconociendo la divinidad de Cristo, no reconociendo su amor por nosotros, no reconociendo el precio que Él pagó por nosotros. Somos practicantes de la injusticia humana y de la injusticia religiosa. Lo queremos conformar con 3 aleluya y 2 gloria a Dios y algún coro romántico que me emocione. Pero Él su vida dio por nosotros, fue clavado en la cruz por ti. Y no es romanticismo, esto no es una mitología de la historia, esta es la realidad. Su sangre fue derramada y fue presentada delante del Padre. El más ignorado nunca nos olvidó. El día que decidiste no ignorar más a Jesús, te diste cuenta que Él nunca te había olvidado. Y hay personas que al venir a una reunión, a una campaña o en un diálogo, se han dado cuenta que el Señor sabía todo lo que le pasaba. Pastor, ¿quién le contó mi vida? ¿Qué sé yo de tu vida? Yo predico la palabra que Dios me dio. Porque usted lo que dijo tiene todo que ver conmigo. Bueno, eso significa que Dios sabe todo lo que te pasa. Arreglate con Él. El pastor no es adivino, quiero que lo sepa. ¿Cómo, pastor, usted no? No, yo no soy adivino. A veces ni sé leer la cara de la gente. ¿Cómo es que dijo lo que a mí me pasó? No, si Dios te habló así de claro, es porque aunque vos lo ignoraste, Él nunca te ignoró. ¿Sabías esto? Por eso cuando Felipe es llevado al Señor, el Señor dice, este es un tipo verdadero. Y Felipe dice, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice, cuando estabas ahí debajo de la higuera, estaba debajo de un árbol meditando, estaría orando. Y Jesús le hace enterar que Él lo tenía en cuenta. ¿Te has dado cuenta que Jesús te tomó en cuenta? Que no es casualidad la palabra que oís, que no es casualidad el texto de la Biblia que estás leyendo, que no es casualidad la oración que hace un ministro de Dios sobre vos, que no es casualidad, dejá de llamar casualidad y descubrí que Dios nunca te olvidó, siempre te tuvo en cuenta. Por eso la justicia divina es injusta, porque Él no se olvidó de los que se olvidaron de Él, sigue esperando que se conviertan. Y el más rechazado es el que te salió a buscar. ¿Cuántos aquí están rebobinando en su memoria y acordarse que rechazaron al Señor muchas veces? Que lo rechazaron muchas veces. Y que hasta insultaron a los que le hablaban de Jesús. Y le dijeron a los que le hablaban de Jesús, ya, terminala, no te quiero escuchar más. ¿Cuántos están recordando que fueron duros, que rechazaron? Y el Señor tiene paciencia, qué impresionante, qué impresionante. Y a veces tuvo que dejarte que enfrentes un poco el dolor de la vida para que recurras a Él. ¿Saben que crecí en la ciudad de Mar del Plata? Nací allí. Al poco tiempo que yo me convertí, se convirtió otro joven llamado Silvio. Silvio era una especie de mole humana.
Él era guardacostas, salvavidas. Él era el bañero de las playas que tenía concesionada su papá. Esto es de los que corren al agua y se tiran a nadar para salvar al que se está ahogando. A veces con el aro ese, con el salvavidas, y otras veces a cuerpo libre. Si usted lo viera como ese grandote, lloraba cuando no llegaba a tiempo, cuando sacaba a la persona y se le moría en el camino. Grandote. Y era un pibe, 18 años, 17. Pero el dolor de que aquel a quien iba a rescatar se le moría, él no lo podía soportar. Y a veces demostraba las mordeduras, porque más de uno lo mordió, los arañones. La gente en la playa mirando el espectáculo y él jugándose la vida para salvar a alguien. Entonces, él no lo contaba como una hazaña, pero era algo que tenía que hacer. Y si alguna vez te pasa que estás en el mar y te estás ahogando y pedís socorro, cuando el guardacosta viene, obedecele, aunque estés desesperado, obedecele. Porque cuando vienen llegando hacia vos, vienen diciéndote, quédate tranquilo, ya llegué. Vienen dándote palabras para que tengas confianza. Pero hay personas que en su desesperación lo agarran al guardacosta, lo agarran al bañero y no lo dejan actuar. Y lo primero que ellos hacen es se sumergen. Y cuando se sumerge, la víctima lo suelta. Y vuelve y lo toma por la espalda y el desesperado lo agarra otra vez, lo araña, lo muerde, no lo deja trabajar. Y si tienen tiempo, si pueden hacerlo, la tercera vez que aparece no le dan tiempo y lo duermen de un piñón. ¡Ta! Un solo golpe. Están entrenados para eso. Y la gente después en la costa lo quiere matar porque le pegó, porque pobre víctima. Pero muchos bañeros murieron ahogados por el náufrago. Lo tomaron de tal modo que no lo dejaron trabajar y se ahogó la víctima y se ahogó el bañero. Así que para salvarlo, a veces le tiene que acomodar un golpe bien dado y ellos saben dónde pegar. Y allí dormido lo traen hasta la costa. Algunas personas solo miran el machucón del golpe que le pegó. Pero otros cuando entienden le agradecen que le salvó la vida. ¿Qué estás mirando vos? ¿La prueba en la que Dios te metió o que te está redimiendo? ¿Aquel sacudón que Dios te pegó? ¿Aquel golpe con el que te noqueó para poderte sacar? ¡Ay, mira el machucón que me dejó! ¡Ay, mira! ¿Y los arañones que vos le pegaste a él? ¿Y los mordiscones que vos le pegaste a él? Y Silvio venía a las reuniones de jóvenes y en verano, claro, con manga corta a veces no podía disimular. Y a veces los arañones no eran solo de mujeres. A veces los hombres desesperados también muerden. Y ahí venía marcado. Pero cuando se le moría a uno, ese grandote, no había manera de consolarlo. Y era un hombre. ¿Sabes? Cuando alguien se pierde, ¿crees que Dios no sufre por el que se pierde? Ahora, Dios no te reprocha tus incredulidades. No te reprocha las estupideces que dijiste contra la iglesia cuando te enojaste. No te lo reprocha. Si te tiene que pegar un golpe y dormirte para que te rindas, lo va a hacer, pero que te salve de una manera u otra. La justicia divina está enfocada a redimir, a salvar, a restaurar, a perdonar. Y si te tiene que golpear para salvarte, ¿cuántos se animan a decir que me golpee? No, a nadie, ¿eh? Decirle, Señor, si me tenés que golpear para que me rinda. No. Pero Él te redimirá y te traerá al campo de la justicia divina donde está todo provisto. Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas son añadidas. No te preocupes por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir. No te preocupes. Mira las flores que Dios las hizo de adorno.
Ni Salomón se vistió como una de ellas. ¿No hará mi Padre con vosotros? Por favor, la revelación que Jesús está dejando, la revelación que Jesús está dando de la divinidad, de la bondad, de la misericordia del Padre, de la justicia divina, lo que Jesús está revelando en capítulo 6 de Mateo, mi hermano, es impresionante. Ni las aves del cielo se le escapan al Dios el Padre. Ni un solo pajarillo cae en tierra sin que mi Padre lo sepa. Y mírala cómo alimenta esas aves. ¿No hará mucho más con vosotros? No sé cuántos pueden entender esto que Jesús dice. Mi Padre no hará mucho más con vosotros. Entonces, tenemos que detenernos que mucho de nuestro propio enredo tiene que ver con que nuestra justicia todavía está ocultando a Dios de nuestros ojos. Porque voy a decirte algo, cuando comprendes la justicia divina, cuando te abrís a la justicia divina, cuando el Espíritu Santo comienza a traerte revelación de la justicia divina. ¿Recuerdan cuando hablábamos domingos atrás? ¿Por qué hablar de la justicia divina? Es para que dejes de tener miedo. Es para que dejes de tener pánico. Es para que dejes de asustarte. Es para que descubras que Dios te ama. Que Él quiere perdonarte, restaurarte, salvarte. ¿Por qué hablar de la justicia divina? ¿Por qué? Y cuando comenzás a entender la justicia divina, hay una respuesta clarísima que vas a tener. Vas a amar a Dios sin que nadie te obligue. Te va a interesar la majestad del Rey de Reyes. Tu corazón se va a apasionar por Él. No vas a soportar ser un indiferente. Vas a comenzar a confrontarte a ti mismo, porque vas a descubrir la grandeza, la bondad, la soberanía del Dios divino que se bajó del cielo para dejarse crucificar por amor a ti. Y vas a decir, no, de ninguna manera yo puedo ser tan frío, de ninguna manera puedo ser tan indiferente, de ninguna manera quiero ofenderle, yo no quiero fallarle a mi Señor. Te vas a enamorar de Dios de tal manera que tu vida será absolutamente diferente. ¿Y qué, hermano? ¿Y me voy a olvidar de mi profesión, de mis sueños? No. Cuando amas a Dios en primer lugar, todo se alinea. Todo se alinea. Se alinean tus sentimientos, se alinean tus proyectos, se alinean tus sueños, se alinea todo en el propósito divino. ¿Y qué? ¿Acaso crees que Dios quiere que fracases? En el plan de Dios está tu progreso. Pero en el plan de Dios, no en el plan del que lo ignora. Voy a cerrar con esto. Esta palabra yo sé que es mucho más profunda. ¿Ha escuchado usted el dicho, se mató como perdiz contra el alambrado? Eso suele verse en el campo. La perdiz sale a volar. Siente el ruido del cazador o de los perros y sale... Y a veces le erra y no cobra la altura que tiene que cobrar y ¡tum! Se la da contra el alambrado. Por eso el dicho, se mató como perdiz contra el alambrado. Cuando nosotros nos negamos a que la justicia divina nos transforme, volamos demasiado bajito y nos matamos como perdiz contra el alambrado. Y no es Dios el que te castigó, sino tu propia desobediencia. Y no fue Dios que nos ajustició para mal, fue nuestra negación a Él. ¿Sabe? Toda persona negada termina renegada. ¿Está encendido esto todavía? ¿Lo podés prender un minuto? ¿Te da tiempo? Escuche esto y sea cuidadoso. Toda persona negada termina renegada. Cuando comenzás a negarte a Dios, voy a decirlo de nuevo, me interesa mucho que esto se sepa. ¿Han visto ustedes personas que terminaron renegadas? No fue antes de negarse y negarse. Todo el que se niega termina en que luego reniega. Y todo el negado
termina renegado. Por esto, qué bueno que estás esta noche aquí para escuchar esta palabra y descubras que la justicia divina está a tu favor, como el domingo pasado lo decíamos. La justicia divina está a tu favor. Volá en la altura del Señor, porque cuando no volás en la altura del Señor, te vas a matar como perdiz contra el alambrado. Pero en Cristo desplegá las alas del Espíritu y volá en las alturas del Señor. Porque esa justicia que es injusta, sigue cargando Él. Sigue cargando nuestros reproches. Sigue tolerando nuestras desobediencias. Sigue perdonando nuestros pecados. Sigue aguantándonos. Y si alguno fuera infiel, dice las Escrituras, Él permanece fiel. Él no se va a negar a sí mismo. Y Dios es fiel. A muchas personas les llevó años volver otra vez a Cristo. Fueron infieles y les llevó años arrepentirse. ¿Y sabes qué descubrieron cuando se arrepintieron? Que el Señor los estaba esperando. Bienaventurado el que recibe esta palabra. No importa qué tan lejos estés, quiero decirte, Dios te sigue esperando. Volá en la altura del Espíritu. ¿Y cuántas otras razones? ¿Cuántas otras razones para decir que la justicia divina es injusta? ¿Cuántas otras razones? Dios sigue amando, sigue perdonando, sigue tolerando. Pero también quiero decirte que llega el día en que se lleva a la iglesia. Llega el día de la venida de Cristo y su iglesia se va con Él. Los redimidos se van con Él. Y yo ni siquiera quiero pensar en lo que sucede después cuando la iglesia se va con Cristo. Porque esa es la amada, la que Él ha redimido, la que Él ha salvado. Y la Biblia es bien clara en decirnos todas las cosas que se desatarán sobre la tierra, y la primera es fuertísima respecto a la contaminación del aire. ¿Sabe por qué esa contaminación que la ciencia ha visto, que los ambientalistas desesperados gritan que se deje de contaminar el aire? ¿Sabe? Eso ya está observado. ¿Sabe por qué no se desató? Dios lo frena porque todavía estás vos sobre la tierra. Dios lo frena porque todavía está su amada. Dios lo sigue frenando porque todavía está la que Él vino a salvar, a su iglesia. Alza tu mano y decís: Señor, tan grande amor jamás comprenderé. Todas mis culpas borró completamente. Dios de amor y de misericordia, el que se duele del castigo porque no quiere que suframos. Oh, maravilloso Dios, te ruego, Espíritu Santo, esta palabra que compartimos, venga la iluminación de lo alto, revelación de la justicia divina. Me ama, me perdona, dio su vida, dio su sangre para salvarme. Quiero invitarte a estar en pie y adorar al Señor, y quiero que vivas esta experiencia. Algunas veces yo estuve en la playa donde estaba mi amigo Silvio. Silvio se casó con Patricia, amigos de mi juventud, fueron pastores en Santa Teresita hasta que él se fue con el Señor. Era emocionante cuando familias buscaban el bañero
y se unían en un abrazo de gratitud. El que había sido salvado, el náufrago, le decía: me salvaste la vida, gordo, me salvaste la vida. Los padres agradeciéndole que le había salvado el hijo. ¿No quisieras decirle a Dios el Padre: me salvaste, me salvaste? Jesús, me abrazo a ti, me salvaste. Te olvidaste de mis errores, de mi rebeldía, te olvidaste. Tú eres maravilloso.